¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a las previas 360, bienvenidos a otro programa más dentro del Top 50. Llegamos al número 43, llegan los Clemson Tigers y hoy me traigo a un fan de Clemson que siempre ha estado ahí desde el primer día apoyando al canal. Y hoy me traigo a Joaquín, un murciano viviendo en Nueva York, que muchas veces me ha dicho, Nacho, estoy de allí, tal cual, ¿qué te parece? Y desde que yo puse el día de quien quiera venirse a las previas que se venga, Joaquín desde el primer día me dijo, Nacho, la de Clemson es mía, luego otra si quieres, pero la de Clemson tiene que ser mía. ¿Qué tal, Joaquín? Bienvenido a tu casa. Muy buenas, Nacho. Muchas gracias por contar conmigo para esta previa. La verdad que me hace ilusión y enhorabuena a todos por el trabajazo que estáis haciendo en el canal de acercar el infravalorado college basketball a por lo menos los fans hispanohablantes que tenéis también. Muchas gracias. Nada, gracias a ti, Joaquín. Nada, el tema un poco es hablar de Clemson, un equipo que ha sido el equipo que yo diría que la cara visible de la ACC, quitando a Duke estos últimos años, un equipo que está de moda, que hablábamos tú y yo por línea interna antes de empezar esto, ¿no? Pues, vuelve a ser una incertidumbre, veremos si sale cara como estos últimos años o no. Pero Joaquín, yo hoy me quito la careta. Yo he hablado de Brad Brownell hace años desde que empezamos el podcast con Jairo. Y yo dije en su día, cuando pasa mi perro por detrás, pasa mi perro por detrás, y yo decía, Brad Brownell está en el hot seat. Y justo ese año llegaron lejos en el Madness. El año pasado también hicieron un buen año. Y quiero que me cuentes un poco cómo lo has visto tú como fan de Clemson, el tema de Brownell, ¿no? Estos últimos años que estaban un poco en la nada y estos dos últimos años que el equipo ha dado paso adelante, desde luego que ha sido un equipo muy importante en la ICC. Eh, con respecto a eso, es cierto que yo pienso que Brad Brownell, o sea, la gente ha pecado de dura además con él, yo creo, porque Clemson en años anteriores tampoco tenía esa plantilla tan fuerte que digamos que le podía hacer aspirar, pues, o por un Madness o por incluso mayores expectativas de las que iban teniendo, pero creo que ha hecho un trabajo bastante bueno, aunque si bien es cierto que ese trabajo fue con plantillas que fueron formadas a lo largo del tiempo, como empezó hace 3 temporadas, que fue cuando tenía a Hunter Tyson y empezaron a salir jugadores como Chase Hunter o salió PJ Hall, y ya llegó al tope en el Elite Eight que hicieron hace 2 años, que eso fue, vamos, nadie lo esperaba, llegaron como underdogs y casi hacen Final Four si no fuera por esa derrota contra Alabama. El problema que creo que las dudas que deja Brad Brownell son las de cómo supo gestionar el grupo la pasada temporada al final de temporada, porque creo que tanto la mejor plantilla de la historia de Clemson, que creo que puede ser la de la temporada pasada, dio un rendimiento muy bueno, pero a la hora de la verdad, tanto en el ACC Tournament como sobre todo en el batacazo en el Match Madness contra McNeese, creo que dejaron una gran decepción, ¿verdad? Que la baja de Dylan Hunter fue importante, pero no debería de ser tan sumamente determinante como para el batacazo que pegaron tan grande. ¿Tú crees, Joaquín, y hablando un poco del año pasado rápidamente, que les pudo pesar el hecho de ser favoritos? Porque hace dos es cierto que Clemson, al final, la gente que nos conoce, ha sido una universidad de fútbol americano en los últimos 5 o 10 años. Y Mm, el baloncesto poco a poco ha salido de la nada, vino ese gran año y el año pasado, como también les tocó el rival más complicado, porque a Magnesia era ese típico 12 que siempre quieres evitar. Pero no sé mm. yo si es cierto que tú me decías antes, también las lesiones marcaron un poco el final de año, pero claro, pudieron pecar un poco de decir, somos siempre underdogs, el hecho de ser nuestros favoritos en un madness a lo mejor no es tan fácil. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, porque si bien Clemson ya es conocida tanto en fútbol como en baloncesto y en Estados Unidos como la típica universidad que le gana a los mejores y pierde con los peores, aquí creo que fue básicamente lo que les pesó. Más que nada porque los jugadores llegaron, me acuerdo que la gente decía, es que Clemson no tiene una estrella, Clemson no tiene un jugador que se eche a la espalda del equipo. Lo tenía porque el año anterior fue Chase Hunter y el año Mm. pasado le pudo la presión claramente, porque no fue en el final de temporada ese jugador que vimos. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con que fue esa presión, ese en el momento decisivo repetir lo del año anterior o por lo menos hacer una actuación similar, les pesó claramente y no pudieron llevarlo en práctica. Es cierto que Clemson es una universidad de fútbol, sobre todo, el baloncesto allí, vamos, si le pregunta a la gente de la universidad, el año que hicieron el ITI lo estaban flipando porque no se lo esperaban. Pero
Claro, el hecho de la subida del Nil y que en el fútbol no gastan ese dinero por la política que tienen de usar jugadores de allí, hace que tengan más Nil disponible para el baloncesto y eso hace que la plantilla los últimos años esté siendo mejor. Pero el año pasado fue básicamente eso, llegar al momento de la verdad y poderle la presión a jugadores como Hunter, como Siefelin o incluso como Víctor Lakin, que estaban llamados a llegar mucho más arriba. Porque es verdad que contra McNeese era un rival difícil, pero pienso que si le llega a tocar otro 12 como Colorado State, tampoco pasa. No, que va, que va. Y que va, incluso Yale o alguno de estos equipos así de Mm, de ese calibre lo hubieran sufrido. Pues, Joaquín, me viene de lujo, hemos hablado de todo esto para decir del año pasado que se hizo Madness, se pegaron el batacazo en primera ronda. Vamos a decir toda la gente que se va, quién se queda y todo lo que llega para ya ir introduciendo esta 25-26. Se va prácticamente todo el mundo. Vamos, creo que voy a empezar antes diciendo que solo se queda Dylan Hunter. ujú, Se van todos los jugadores importantes, Chase Hunter, Victor Lakin, Ian Seffelin, Chauncey Wiggins, gente como Christian Rich que no funcionó, Jay Breder que tampoco funcionó, Del Jones, Jaden Zachary, bueno, Miles Foster, bueno, prácticamente todo el equipo. Llega una clase de reglamento desde el portal bastante interesante, creo, con jugadores importantes a nivel mid-major como Justin Porter de Middle Tennessee, que yo este le vi un par de partidos y me gustó mucho. mm, Efrem Buta Johnson de UAB es un jugador también muy interesante. Carter Welling, el anotador de Utah Valley también es muy importante. Y luego desde High Majors llega Nick Davidson, que luego hablaremos de él, que es un pivot que se asemeja a lo que ha tenido los últimos años Brownell en el equipo, por cierto. Llega también, espera que me he perdido, el Jay Godfrey desde Georgia, que se hace un Marfo, que la gente dirá, ¿qué es un Marfo? Marfo es Kevin Marfo, es un jugador que estaba en George Washington, que pidió el transfer a otra universidad y al año siguiente volvió a George Washington y fue el precursor en esos jugadores que se van de la universidad y al año siguiente vuelven. Pues este es RJ Godfrey y llega también Jake Wallin, el pívot de Utah. Junto a esta gente, Joaquín Brad Brownell, tirando de Neil, entiendo yo, trae a dos tipos 4 estrellas top 100, como son Zach Foster, un guard top 60 del país, Dallas Thomas, un jugador interior top 90 del país, Ace Wagner, Chase Thompson y Trent Steiner, que son tres jugadores top ciento y pico, 3 estrellas, haciendo un roster largo, pero que sí que es cierto que luego hablaremos. Hay 7 o 8 jugadores, que es la rotación clara que tiene Brownell siempre, muy clara, y el resto de jugadores jóvenes que Brownell no suele tener tampoco, no suele tampoco dar mucha oportunidad de ese primer año, pero que mm. veremos a ver si este año por necesidades apuesta por ellos. Sí, va a ser este año claramente una incógnita. También como dato curioso decir que Ian Siefelin, que llevaba varios años Mm, en Clemson, no sé si ha pasado alguna vez, pero se ha dejado el baloncesto para pasar al equipo de, sí, de fútbol americano, que es algo que la verdad que era bastante gracioso. Eh, Creo que la rotación que hacen ahora, me parece que el transfer a priori es bueno. Son jugadores que vienen muchos de mid-majors, pero es verdad que, claro, la duda va a ser cómo se van a adaptar esos jugadores a una conferencia como la ACC. Pero visto el nivel de la ACC, tampoco ha sido tan superior a otras mid-majors, como por ejemplo donde competían Utah, donde competían Nevada o incluso Utah Valley, que es de donde vienen estos jugadores. Creo que el roster es muy interesante, empezando por lo de RJ Godfrey. Era un 4 estrellas cuando llegó a Clemson. Creo que salió en busca de más minutos y más oportunidades de las que tuvo, aunque fue una pieza como sexto hombre bastante importante en el Elite Eight de hace 2 años, pero que no ha llegado en Georgia a cuajar y creo que eso se ha notado en lo rápido que decidió su vuelta a Clemson. Y luego un cartel de jugadores bastante interesante, porque por ejemplo con Carter Welling tenemos que es bastante buen anotador, viniendo de la WAC. Ya ha sido incluso el jugador defensivo del año también, lo que puede aportar un plus a eso que siempre busca Brownell en sus plantillas. Luego tenemos a Justin Porter, que creo que va a ser muy importante en cuanto a jugar de pareja de bases con Dion Hunter, de que Dion Hunter no es tan anotador, pero sí es un gran defensor, y este sí tiene los puntos que quizás a Dion Hunter le falten.
Buta Johnson me puede parecer un buen sexto hombre también, un buen aportando anotación, lo mismo que me pasa con Jake Walling, que viene de Utah. Y creo que la incógnita o los dos nombres principales por encima de todos que van a marcar dónde va a estar Clemson van a ser, por un lado, como has dicho, Nick Davidson y por otro lado, Dion Hunter, y ver, terminar de ver esa explosión y tomar las riendas del equipo en pos de su hermano Chase, que ya no va a estar. Ya mostró una gran mejora el año pasado, pero ahora toca el año de consolidación, claramente. Ujú. Y pasa un poco por ahí el hecho de tener a un tipo como Justin Porter, que llega del Tennessee, que lleva Mm. ya toda la vida, o sea, ya este era su tercer año en NCAA porque estuvo 2 en JUCO, usa ese año extra de JUCO. Yo creo que es lo importante ahí en el backcourt, que venga ahí a otro tipo de ese calibre. Hablábamos de Nick Davidson, un tipo, perdón, un pivot que no es un pivot al uso, no es pivot raza blanca, tirador, que estaba en Nevada, que es cierto que pecaba quizás de porque en defensa le costaba un poco físicamente ante otros. Claro, Joaquín, yo cuando llegó a Clemson dije: "Joder, es que me recuerda tanto a otros pivots de Clemson, que es que Brownell se nota que ha ido por este jugador porque realmente lo quiere". Sí, efectivamente. Si miras los dos últimos, las primeras figuras que ha tenido Clemson, como han sido PJ Hall o ha sido Hunter Tyson, verás que este jugador no es muy diferente. Pienso que tiene unas condiciones muy buenas, que viene de una liga de bastante nivel, como era la Mountain West, con Nevada, donde ha hecho un gran año. Además, ha terminado el año muy bien y que de él va a depender mucho el potencial ofensivo del equipo. Creo que también las carencias defensivas que pueda tener, el hecho de complementarlo pues, con Canterwelling o con RJ Godfrey puede ser que ayude mucho al equipo, pero ahí va a depender claramente de este jugador. Creo que va a ser la clave del funcionamiento y del rendimiento de Clemson este año. Siempre un equipo Totalmente, que porque desde luego que igual sí. tenía esas deficiencias ofensivas, y esos, pues, esos momentos Mm, donde nadie asume esas responsabilidades, tiene que aparecer un anotador, alguien que tome la rienda ofensiva y desatascar al equipo en esos momentos. totalmente, Joaquín, perdón, que me había metido ya antes por medio. Claro, al final yo creo que si Davidson está al nivel que todos esperamos, es ese jugador que necesita Clemson por eso, porque es un equipo que sí, es cierto que llega Justin Porter, Buta Johnson puede anotar, Carter Welling también, pero es un equipo que siempre pues, ha ido a lo defensivo. Es cierto que tiene piezas defensivas, Mm, pero con la llegada de Davidson, Welling y demás, y Porter, yo creo que tiene más recursos ofensivos que el año pasado. Porque al final, el año pasado es cierto que Larkin metía sus puntos por dentro, Hunter metía mucho también, pero faltaba, no sé, me faltaba ahí alguien. Y luego yo creo que lo mejor para Davidson, por cierto, es que Godfrey esté en el 4 haciéndole ese trabajo sucio por dentro, barriendo la zona, que es algo que necesita siempre al lado de Davidson para mostrar su juego más enfocado en ataque y demás. Otro nombre, Joaquín, que creo yo es el de Godfrey, que tú mm. hablabas antes, ¿no? Es cierto que como sexto hombre en Georgia, él se esperaba más, no lo hizo mal del todo, pero claro, ¿qué rol crees que traerá él? O sea, ¿crees que vendrá como diciendo, vale, yo vuelvo aquí para ser alguien importante? ¿O realmente sabrá que se tiene que dedicar a otras cosas y no va a ser tema de egos y demás? ¿Cómo ves tú Buah. la vuelta? Porque a mí estas cosas siempre me suelen parecer un poco raras, ¿no? El hecho de decir, bueno, ¿vuelve para qué y de qué manera? Exactamente, porque claro, ahí la duda que entra es, ¿ha mejorado lo suficiente como para mejorar el rol que tenía hace 2 años? Y eso es un poco lo que no sabemos. Yo pienso que R.J. Godfrey llega en principio para estar disputándose el puesto de 4 titular con quizás Carter Welling, pero no veo no lo veo demasiado mejor como para jugar por delante y quizás esos minutos en los primeros partidos son los que van a decidir esa intensidad o eso que busca Brownell, porque creo que ambos, tanto Welling como R.J. Godfrey, como esta serie de jugadores nuevos, creo que complementan muy bien al fijo que va a ser Davidson. Entonces, en su rendimiento va a estar esos minutos y ese rol
que va a tener el equipo y en, como tú has dicho, cómo gestione cuando esos momentos no sean buenos y otros jugadores tengan más minutos que él. Ujú, totalmente. Lo que está claro, Joaquín, es que otro año más Clemson va a tener un equipo muy veterano. Y eso en esta NCAA actual te da garantía de éxito y yo creo que además Brownell ya se ha ganado. Para mí se ha ganado el hecho de que es un muy buen entrenador. Y con este equipo yo desde luego que la clave es esa, ¿no? Que esa experiencia es fundamental para que esta gente que te viene de mid-majors de buen nivel, como Justin Porter, Mm. como incluso Buda Johnson de una high major, incluso Davidson, te aporten. O sea, al final, eso de que sean tan veteranos, el salto para esta gente de cara a una ICC, aunque es que es cierto que la ICC está subiendo un poco el nivel medio, yo creo Mm. que ayuda muchísimo el tener un roster tan veterano. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que otras cosas también de las que no, en las que igual no nos centramos mucho a la hora de hablar de los equipos, también del calendario que tienen, porque hay que recordar que el año pasado muchos de los duelos difíciles que tenía Clemson fueron en casa y sacaron esos partidos, ganando a Duke, ganando a Kentucky. Este año muchos de ellos son fuera de casa, donde ya se ha visto que Clemson Mm, ha bajado el nivel otro año y lo baja bastante con respecto a cómo juegan en el Little John Coliseum. Entonces ahí va a estar todo. El hecho de que esos jugadores veteranos ya sepan, pues ya tengan esa madurez como para afrontar estos retos, siempre le ha dado a Clemson un plus contra otros equipos, pero creo que la incertidumbre de este año es máxima, pero creo que los aficionados pueden tener esperanza en que poder repetir otra vez Madness y jugar una buena temporada de nuevo. ujú. Y me viene al hilo esto que acabas de decir, Joaquín, para comentar un Mm. poco el non-conference de este año, que hay dos partidos. Yo he visto que se saben ya dos partidos, que son dos partidazos. El primero es la visita a Alabama en ese ACC SEC Challenge, que yo sinceramente la ESPN, que Alabama juegue en casa, pues quizás a lo mejor que si hubiese sido en Clemson hubiera sido también importante, O más neutral. vistoso para el espectador y para un poco para las selecciones de Clemson. Y luego ese partido que no sé si irás en el Madison el 9 de Mm. diciembre contra BYU. Sí que es la intención ir al partido, si si el precio lo permite, pero vamos, sería un gran partido para ver. Y sí, creo que además tenían este torneo en el que también iban contra Georgia y tal. Creo que han subido bastante el nivel del calendario non-conference. Como tú dices, ese partido contra Alabama, no soy yo el que tiene unas expectativas muy altas de que haya ahí mucha competencia, aunque con Clemson nunca se sabe. Y este desafío ACC contra SEC, que el año pasado ya fue una barrida, en el que Clemson fue la única que ganó a Kentucky de todos los Mm, equipos de la ACC. Pero bueno, como tú dices, ahí está y supongo que la audiencia que tendrá será bastante buena. Pero al final las combinaciones de Madness para Clemson es dar la sorpresa en estos partidos, porque los partidos los buy games que tiene son claros, entonces las diferencias las tiene que marcar con estos partidos y en alguno de ellos tiene que ser en el que dé esa sorpresa, sea BYU, sea el Alabama o sea en conferencia contra las rivales fuertes que tiene. ujú, totalmente. Joaquín, pues has dicho una cosa clave, que en la SEC este año muchos partidos fuera de casa. Mm. Siempre suele bajar Clemson, vamos a ver. ¿Qué crees tú yo lo voté el número 50, Jorge el 33, por cerrar el vídeo? Tú más o menos, ¿sobre qué lo tienes? Salen como el 43. ¿Crees que Sí. están bien rankeados? Que yo me he pasado por bajo, Jorge por arriba. ¿Cómo lo ves tú el equipo? Hombre, partiendo de la incertidumbre que son, creo que es bastante correcto. Yo lo pondría también en torno a un 40, un equipo que siempre puede ir hacia arriba, pero si bien es cierto que siempre que lo han rankeado en los últimos 3 años, siempre ha sido por debajo, bastante por debajo de cómo han acabado saliendo y cómo han acabado rindiendo. Y esperemos que este año sea lo mismo y puedan estar compitiendo ese tercer, cuarto puesto de la ACC, yo creo, y a ver cómo lo hacen. Ujú. Pues Joaquín, creo que ha quedado una previa interesante de Clemson. Mil gracias por pasarte por tu casa. No será la última vez que te vea por aquí. Te espero en otro equipo que cerca de tu casa, la de allí, la de Estados Unidos.
Perfecto, muchísimas gracias por la invitación, que me ha hecho mucha ilusión, la verdad, y encantado de participar y nos veremos pronto. Y a la gente recordarle que mañana, con el 42, se viene el insider, se viene David Cortés, con un equipo muy interesante para la gente de ese Spanish Invasion que tanta fe le tiene, un equipo de la Big Ten. Así que nada, no os hago más spoilers. Mil gracias por estar ahí y seguir disfrutando de las previas en College 360. Hasta luego.